Nadie niega la crisis, nadie niega la importancia de la guerra de Ucrania en nuestras vidas, en nuestro día a día. Y sin embargo, buena parte del debate político se basa en comparaciones con antes del conflicto, antes también de la pandemia que puso nuestras vidas y nuestra economía patas arriba, la cesta de la compra, la factura de la luz y, sí, el precio del gas. Pero, ¿qué pasaría si en vez de preguntarnos si hay crisis o no, porque todos sabemos la respuesta, nos preguntásemos qué medidas son más eficaces y cuál habría sido la alternativa a no haberlas tomado? Hoy hablamos del gas, del tope y de los timos. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al Quinto Párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias, gracias a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas que no se agotan en un tuit, sobre cómo se investigan y se trabajan, también charlo, pues más o menos cada semana, con periodistas que los conocen muy a fondo. Es el caso de Daniel Lara, que es periodista de Infolibre, que sigue los temas de energía y medio ambiente. Menuda tarea en estos tiempos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. En nada hablamos de todo esto, pero antes vamos a ponernos en situación de la mano de Samuel Martínez. El jueves 20 de octubre, los españoles se levantaron por primera vez desde el 15 de junio sin que el mecanismo ibérico, o la excepción ibérica, como quieran llamarlo ustedes, haya sido necesaria. ¿Qué sobresaltos habrán llevado? Esto es que como el precio del gas se sitúa por debajo de los 40 euros megavatio hora, el tope fijado por la excepción, pues no hace falta que se aplique dicho mecanismo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ha bajado el precio del gas y por ende el de la electricidad? Los expertos hablan de la buena coyuntura energética que tiene España, que ha permitido precisamente que se estabilicen las reservas de gas natural. Pero ¿esto es ya una tendencia que va a mantenerse o se trata solo de un espejismo? También vienen escuchando los españoles otra noticia, esa que dice que el Consejo de Europa ya se plantea ampliar la excepción ibérica a los 27. Si pasa eso, tendrá que dejar de llamarse ibérica para llamarse, por ejemplo, europea. No lo sé. El caso es que si la quieren ampliar es que habrá funcionado en España y Portugal. Eso sí, también hay que preguntarse si es aplicable una medida semejante a la excepción ibérica en el resto de países de la UE o si hay que modificarla. Ahora responderán justo a esa pregunta y a otras más Daniel Basteiro y el periodista de Infolibre dedicado a medio ambiente y energía, Daniel Lara. A ver, para empezar, Daniel, el tope del gas, ¿ese mecanismo o excepción ibérica que llamamos aquí, funciona o es un timo, como este verano pues se criticaba desde la oposición, en concreto desde el Partido Popular? Bueno, pues entró en vigor ya hace casi 4 meses y la verdad es que por el momento sí funciona. Eso lo dicen no solo el gobierno, sino analistas, profesores de universidad. Calculan aproximadamente que pues ha supuesto un ahorro de alrededor del 20% en la factura de la luz, unos meses más, unos meses menos, pero bueno, alrededor de unos 30 euros, para que nos entendamos, para un hogar normal. Esto pues, no solo se ve viendo estas cifras, sino comparándolo con otros países. Francia, Alemania, Italia, prácticamente todos los días de estos últimos meses han tenido un precio más caro o mucho más caro. Por lo tanto, sí, se puede decir que este tope ha funcionado. Un ahorro, como decimos, en relación a lo que estaríamos pagando sin ese tope del gas, porque sabemos que, pues bueno, en los últimos meses la factura ha subido en general para todos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que quiere ampliarlo a otros países. Lo dice de vez en cuando y muy recientemente. Y Emmanuel Macron también lo ha pedido en varias ocasiones, hablando de nuestros amigos españoles. Pero en Europa no hay consenso. ¿Por qué no hay consenso si la medida, pues nosotros vemos que funciona? Bueno, efectivamente la medida funciona, pero aquí incluso en España también hemos tenido algunos comportamientos derivados de esta medida, como son una mayor producción de electricidad con gas. Y claro, esto es algo que Bruselas quiere intentar limitar, porque al fin y al cabo países como Alemania, el centro de Europa tienen sus reservas de gas llenas, pero evidentemente no pueden permitirse un incremento de su consumo. Entonces aquí es donde Bruselas va a tener que maniobrar para ver cómo limita esto. También hay una segunda parte que es intentar limitar las fugas de esta electricidad, por así decirlo, subvencionada hacia países de fuera de la Unión Europea. Entonces, bueno, todavía está por ver un poco qué hace Bruselas para limitar estas consecuencias. Veremos qué ocurre, pero en cualquier caso hay una fecha en el calendario que no pensábamos que se iba a producir, ¿no? Fue este jueves, 20 de octubre.
Y nos hubiera parecido irreal hace unos meses, pero resulta que el tope del gas deja de aplicarse. Deja de aplicarse en España porque el precio ya está por debajo de ese tope que se había fijado. ¿Esto por qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues a ver, aquí hay que matizar que esto es algo temporal, o sea, ha ocurrido este jueves. No lancemos las campanas al vuelo, ¿no? Claro, o sea, todo apunta a que cuando vuelva el frío realmente en invierno, probablemente el precio del gas vuelva a subir y evidentemente el tope del gas volverá a funcionar. Bueno, pues efectivamente el tope del gas no ha funcionado este jueves y bueno, hay que decir que esto es algo temporal. Probablemente en cuanto que el precio del gas vuelva a subir muy próximamente, el tope volverá a activarse. ¿Por qué no ha funcionado? Bueno, pues porque ahora mismo España tiene unas reservas de gas brutales, superiores al 90%, y claro, nos estamos también encontrando con un otoño mucho más cálido de normal. Por ejemplo, este mismo mes de octubre está hasta ahora siendo el mes de octubre más cálido, el segundo mes más cálido desde 1960. Entonces, bueno, pues como la gente no está encendiendo sus calderas, no está encendiendo sus radiadores eléctricos, pues vemos que hay una demanda muy pequeña de gas para una oferta muy grande. Entonces, bueno, pues... hay quien ironiza diciendo, ¿quién lo iba a decir? ¿No? El cambio climático nos está ayudando a sobrellevar mejor el invierno de Putin, ¿no? Las altas temperaturas, es verdad que pues reducen ese consumo y esa demanda de gas y electricidad, ¿no? Sí, pero bueno, lo que dicen los expertos es que seamos cautos porque, bueno, un otoño cálido no significa que este invierno también termine siendo. Entonces, bueno, habrá que esperar un poco todavía. España está en una situación privilegiada en esto del gas. Me refiero a esto que se dice tan a menudo, ¿no? De la capacidad de regasificación, que España tiene pues un tercio de la capacidad de regasificación, no es una palabra sencilla, de toda Europa. Otra cosa con la que no contábamos y hemos visto es con barcos, ¿no? Cargados de gas natural licuado, esperando para descargar en los puertos donde se regasifica, porque hay cola, ¿no? Porque están a pleno rendimiento. Sí, efectivamente. Bueno, en este mercado loco que tenemos este año vemos cosas, pues un día falta gas y otro día sobra. Estos son cosas que se irán arreglando poco a poco, oferta-demanda al final. Pero bueno, sí, España está en una posición privilegiada porque evidentemente cuanta más capacidad tienes para transformar este gas que llega a través de barcos en gas natural, pues sabes que no te va a faltar, incluso en un momento de escasez, pues simplemente tienes que atraer más barcos. Eso es lo que está ocurriendo ahora, que los barcos pensaban que faltaría gas en Europa y están viniendo todos en tromba. Y bueno, pues estas curiosidades del mercado, ahora mismo no hay capacidad para descargar todo este gas y eso ha provocado, pues sí, una serie de colas, pero bueno, eso es algo temporal, también se resolverá próximamente seguramente. ¿Cómo se están comportando las renovables? Energías que son más baratas, son autóctonas, a menudo se escuchan críticas, ¿no? De que no son suficientes, ¿no? Hay que desplegar más y más rápido para estar preparados para crisis como esta, y hay otras voces que dicen, no, pues volvamos al carbón o incluso volquémonos en las nucleares, algo que sabemos que es a medio plazo. ¿Cómo entran, ¿no? Las energías renovables en todo este mix y en toda esta situación tan delicada que tenemos con el gas? Bueno, pues en la parte de renovable aquí hay dos cuestiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la energía hidráulica, que este año con el tema precisamente del cambio climático se ha visto muy mermada. Vemos como España, Portugal, Europa están teniendo una producción renovable hidráulica muy inferior a otros años porque los embalses están bajo mínimos. ¿Por qué? Bueno, pues porque falta agua, faltan lluvias, hay temperaturas muy elevadas, pero bueno, parte de este vacío lo está rellenando la energía solar y eso es algo positivo. Este año, por ejemplo, estamos viendo cómo se ha producido un 25% más de energía solar que otros años y desde luego pues esto básicamente nos dice que ese es uno de los caminos que tenemos que seguir de aquí al futuro, sí. Uh-huh. Y en el bolsillo de los consumidores, ¿cómo impacta? Porque a mí me da la sensación de que muchas veces estamos hablando, ¿no? De topes europeos, de porcentajes, de magnitudes que a veces son difíciles de entender, pero de cara al bolsillo del consumidor, pues ¿qué medidas se están tomando y qué margen hay, bueno, pues para proteger a aquellos que al final son los que acaban pagando la factura? Bueno, los consumidores lo están viendo mes a mes. Evidentemente está siendo un año muy duro para pagar la factura de la luz, del gas. Pero bueno, dentro de esa situación de escasez de gas, etcétera,
se pueden tomar medidas y bueno, pues por ejemplo hemos hablado de este tope ibérico, que sí que ha ahorrado pues eso, alrededor de unos 30 euros en la factura cada mes, y luego pues también se han introducido otras medidas. Por ejemplo, está ahora mismo desactivado parte del IVA en la factura de la luz y del gas, el impuesto eléctrico también se ha rebajado sustancialmente, y ahora recientemente pues acaban de introducir la tarifa de último recurso, que es esta tarifa que abarata la factura del gas para pequeños consumidores. Antes solo afectaba a las casas individuales, ¿no?, a los pequeños grupos vecinales, y ahora se ha adaptado a las grandes calderas. Entonces, bueno, pues eso, saber que a partir de octubre, noviembre, pues todos aquellos edificios que compartan caldera podrán pasarse a esta nueva tipología de factura, que la verdad que es alrededor de un 50% más barata. O sea que, bueno, por ahí habría que mirarlo, sí. Vamos ya con los comentarios y preguntas de las socias y socios de Infolibre. Se presenta como gringo y hace la siguiente observación. ¿No sería de justicia que pagáramos el coste de la electricidad en función de su coste de producción, más un margen razonable de beneficio que se fijara por ley? ¿O eso es atentar contra el libre mercado, ¿no? Ese que permite que las comercializadoras marquen el precio por la cara y nos saquen los bolsillos. Son palabras sexuales de este socio de Infolibre, pero que nos dirigen a un debate fundamental, ¿no? ¿Cuál es el margen, ¿no? ¿Cuál es el margen de lo público, el espacio de la regulación para pues regular el precio de la luz y evitar que se dispare, ¿no? También cómo son de fuertes los intereses de las grandes energéticas que evidentemente quieren influir, ¿no?, pues para proteger sus beneficios. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que el gobierno tiene los instrumentos suficientes, ¿no?, para hacer una regulación justa de cara al consumidor? Bueno, pues efectivamente sí, cada uno ha jugado su papel este año. Las empresas energéticas han intentado limitar esta intervención del mercado. Al final ellos quieren proteger sus ingresos, y el gobierno, pues claro, tiene que cumplir con su obligación, que es intentar limitar el impacto de la crisis energética en los consumidores. Entonces, bueno, pues sí que hemos visto cómo cada uno ha actuado en su favor y bueno, al final el tope ibérico ha salido adelante, que fue una medida complicada porque incluso la oposición ha sido muy duro contra ella. Y bueno, pues también tenemos, por otra parte, el tema de los impuestos a los beneficios extraordinarios, que bueno, todavía está pendiente de salir adelante, pero parece que sí, parece que el gobierno está intentando batallar con las energéticas y por lo menos por ahora va ganando, sí. Pues muchas gracias, Daniel. Gracias por explicarnos un poquito más todo este mundo tan complejo de la regulación, del mercado del gas y de la electricidad. Y te seguimos leyendo en Infolibre. Gracias a ti, Dani. Un abrazo. Y a las y los que nos estáis escuchando, gracias por acompañarnos en el quinto párrafo. Gracias por ir más allá del titular. Si sois socias, si sois socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Pero si no lo sois, os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con la participación de Samuel Martínez, producción Juan Rodríguez, edición y montaje José Manuel Lastra.